Dígale que está a su lado, despiértate, Dios quiere hablarte. Voy a titular esta palabra pequeñas tormentas. Cuando decía de que atravesaba una pequeña tormenta es porque nosotros pasamos por diferentes circunstancias que a veces creemos que son cosas, wow, súper grandes que nos están afectando. Algunos tenemos la tendencia de ahogarnos ni siquiera el vaso está lleno de agua y nos ahogamos ahí dentro. Y después nos damos cuenta, pero por eso lloraba, por eso me preocupaba. Recuerdo una situación que vivimos en la familia hace un tiempo, en una ocasión el Señor me despertó en la madrugada y me mostró un accidente, algo iba a ocurrir. Y fui obediente, puedo decir, no fui negligente, pero cuando las cosas van a pasar, pasan. Y Dios nunca las permite sin propósito. Y me mostró, oré, pedí la protección del Señor. Teníamos que hacer algo en la mañana y mientras en un momento dado, oré, me olvidé de lo que había pasado, pero en el camino recordé que Dios me había mostrado un accidente, que debíamos orar y mientras le digo, miren, recordé que íbamos a tener un accidente, vamos a orar. Y empecé a orar, no cerré los ojos, ¿verdad? Pero empecé a orar. Y cuando dije en el nombre de Jesús, amén, sentí el pum detrás. Alguien se estrelló detrás. Y la mano sobrenatural del Señor estuvo allí porque el vehículo estaba detenido. Habían vehículos delante, muy cerca. Y el carro no se movió, pero quedó destruido completamente, la parte de atrás. Y entonces la persona, admitió su culpabilidad, todo lo demás, puso su mejor excusa. Y por asuntos que no debo dar detalle, se pudo resolver, pero vi el cuidado y la mano sobrenatural del Señor, porque nadie salió lastimado. Entonces, cada situación por la que Dios nos permite pasar, mis amados, nos ayuda a aprender algo nuevo de su persona, algo nuevo de su carácter y de la profundidad de su amor para con nosotros. Porque la palabra del Señor dice que Dios nos amó con un amor eterno. Y si es eterno significa que no va a cambiar hoy, ni mañana, ni en los días por venir, ni en los años por venir. Hasta que Dios nos llame a su presencia, su amor va a estar sobre nuestras vidas. El amor del Señor es inalterable. El Señor dijo, con amor eterno te he amado y por tanto te prolongué mi misericordia. Lo primero que nosotros vemos en esta historia de los discípulos atravesando el mar es la importancia de seguir direcciones o de seguir directrices. Leemos en el pasaje que Jesús enseguida hizo a los discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y el pasaje está haciendo referencia al milagro de provisión sobrenatural de la multiplicación de los panes y los peces, cuando el Señor dio a una multitud de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, dice allí. Y Jesús le dijo a los discípulos, sigan directrices y van a ver la mano sobrenatural del Señor obrar en sus vidas. Les dijo, traigan lo que tienen, hagan sentar a la gente de 50 en 50, si mal no recuerdo, bendigan, den gracias porque eso es lo que él hizo, repártanlo a la gente y recojan lo que sobró de los pedazos. Y leemos entonces, dice, y sobraron 12 canastas llenas.
de la multiplicación para que los discípulos pudieran ver que lo que ocurrió fue sobrenatural, porque la multitud ni se enteró. La multitud al otro día dice que buscaban al Señor para que volviera a alimentarlos en una época de hambruna, y Jesús tuvo que hasta llamar la atención a la multitud. En todas las metas que nosotros nos proponemos debemos aprender a seguir directrices divinas, específicas. No podemos hacer las cosas como a nosotros nos parece o como nosotros creemos que debe ser. Hay un pasaje que dice que nosotros tenemos que fiarnos de Jehová con todo nuestro corazón y no de nuestro propio entendimiento. Y los discípulos fueron preparados por el Señor para seguir directrices. Hay gente que le cuesta esto. Siempre recuerdo la anécdota del hermano Santos Rivera, que contaba que había un soldado en el regimiento que le decían: cuando tú entras a la trinchera en medio de la batalla, mantén tu casco puesto y en la noche no levantes la cabeza. Si tú tienes que orinar o ir al baño o lo que sea, dentro de la trinchera. Y ese soldado siempre saltaba las reglas y un día levantó la cabeza y recibió un disparo por no seguir directrices. Y los discípulos, Dios los preparó para que siguieran directrices y luego pudieran repetir lo que ellos habían experimentado en la práctica o en la enseñanza del Señor. Lo segundo que nosotros vemos es aprender la ley de permanecer en la voluntad de Dios. Lo más terrible que nos puede pasar a nosotros, mis amados, es salirnos de la voluntad de Dios y meternos en asuntos que Él no nos mandó a meternos. ¿Dice amén a eso? ¿Se goza por eso? Mucha gente pasa por alto esto. Los discípulos entraron en la barca a fin de obedecer al mandato del Mesías para cumplir una misión al otro lado. A eso me estoy refiriendo. Hay gente que experimenta tormentas porque muchas veces esas tormentas somos nosotros que nos hemos metido donde no debemos meternos. Ustedes solo piensen en el profeta Jonás. El Señor le dice: vete a Tarsis, vete a Nínive, y él agarra y se va para Tarsis. Y en Tarsis por allá lo atrapa una tempestad que lo hace terminar en el vómito de una ballena. Entonces es mejor obedecer a Dios que terminar en el vómito de una ballena. Entonces ahí está el punto de lo que es: los discípulos entran en la barca a fin de obedecer el mandato. Y nosotros tenemos muchos ejemplos en la Biblia de gente que agarró y se salió de la dirección de la voluntad perfecta de Dios, empezó a hacer cosas y lo atrapan esas pequeñas, esas tormentas huracanadas que no son parte del plan perfecto de Dios para la vida suya o para la vida de esa persona. Y es mejor que cuando nosotros atravesamos alguna tormenta, alguna dificultad, que esas tormentas estén dentro del plan perfecto de Dios, a fin de Dios revelarnos algo nuevo de su persona y profundizar nosotros la relación personal que tenemos con el Señor y conocerlo mejor. Y cuando esas tormentas pasen, nosotros poder decir: ahora entiendo que tú eres Dios en la paz, tú eres Dios en la tempestad, tú eres Dios en el tiempo bueno, tú eres Dios en el tiempo malo, tú eres Dios en la enfermedad, tú eres Dios en la salud, tú eres Dios en la pobreza, tú eres Dios en la necesidad, eres Dios en la prosperidad, y en todo tiempo tú estás conmigo y no me sueltas y me llevas de la mano. Entonces, mis amados, nosotros lo que vemos aquí es que Dios ha decretado una ley de protección sobre sus hijos. Y en este pasaje es una demostración de que los ojos del Señor están siempre fijos sobre aquellos que somos motivos de su cuidado.
Una ley de protección que Dios ha puesto sobre nuestra cabeza. Lo que los teólogos hacen llamar la ley de la providencia divina. Esa ley que hace que todas las cosas que ocurren en nuestras vidas jueguen a nuestro favor. O como dice ese pasaje en Romanos, todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Oiga lo que dice el pasaje. Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Aquí se demuestra el oficio sacerdotal de Jesucristo. Descrito gráficamente en la Biblia, muestra cómo Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y algo que yo noto al leer este pasaje en el Evangelio de Mateo es la diferencia de cuando se cita en los demás evangelios. El énfasis del milagro está puesto en la actitud de los discípulos, en el milagro hecho en favor de los discípulos, en el comportamiento que muestran los discípulos en medio de la tormenta, en el énfasis de las emociones por las que atraviesan, que aquí se mencionan pero se hacen brevemente. Pero el énfasis aquí en Mateo, porque cada evangelio tiene un propósito por el cual nos da una historia o nos narra un episodio protagonizado por Jesucristo. Y es para que aprendamos algo nuevo. Así que si usted ha leído esta historia, no se desconecte. Hay algo nuevo que aprender en él. Y el énfasis de este pasaje está puesto en el oficio de sacerdotal de Jesucristo. Jesucristo como nuestro sumo sacerdote o el sumo sacerdote de nuestra fe. La Biblia dice que está intercediendo por nosotros. Y siempre me gusta hacer notar al leer este pasaje que los discípulos en la barca representan la iglesia del Señor, que en medio de este mundo está siendo de alguna manera atacada, está siendo de alguna manera removida, y no será fácil la marcha de la iglesia. El diablo siempre va a estar tratando de sacarnos, de distraernos, de que nosotros estemos fuera de la voluntad del Señor. Pero la Biblia dice que la iglesia del Señor, las puertas del infierno, los poderes satánicos no van a poder vencerla o no van a prevalecer contra ella, porque Dios ha decretado una ley de victoria, de bendición sobre la iglesia del Señor, porque Él está a la diestra del Padre. El mismo Cristo intercede por la iglesia, como Él estaba en el monte orando por sus discípulos que estaban azotados en el medio del mar. Según el pensamiento de los discípulos, ellos están solos, ellos están quizás abandonados o arrojados a su propia suerte, pero el Señor está bien pendiente de que los encomendó en una misión y que dificultades se han presentado en el camino. Y la palabra del Señor nos muestra la ley de bendición que estaba sobre la cabeza de los discípulos y que está sobre la cabeza de cada uno de los hijos del Señor. Hay una ley de protección divino que significa que ni un pelo de tu cabeza puede caer a tierra si la voluntad de Dios así no lo ha decretado y lo ha permitido. Aleluya. En otras palabras, puede ser que atravieses por pequeñas tormentas, pero esas pequeñas tormentas no te van a destruir hasta que Dios no haya completado su plan perfecto con tu vida. Puede ser que atravieses por pequeñas tormentas financieras, de salud, con los hijos, en el matrimonio, en el lugar de trabajo, dificultades que tú dices por qué me han llegado, pero ninguna de ellas te va a destruir. Hay una ley de protección sobrenatural puesta sobre tu cabeza y sobre la mía. Nosotros vemos como 12 hombres dieron el inicio a esta gloriosa familia llamada iglesia, a esta institución llamada iglesia.
En otras palabras, 12 familias, porque eran 12 familias consagradas a la voluntad de Dios y sujetas a la obediencia de la palabra del Cristo resucitado, dieron inicio a la iglesia del Señor. Y el Señor está clamando por la iglesia. El Señor está clamando por la iglesia. No significa que te van a salir todas las cosas como tú quieres, pero significa que mientras permanezcas dentro de esa familia llamada iglesia, la mano poderosa y sobrenatural de Dios estará sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre tu familia, siempre que permanezcas dentro de la voluntad perfecta de Dios. Entonces nosotros vemos la ley de preparación. Entonces siempre experimentaremos pequeñas tormentas. Siempre experimentaremos pequeñas tormentas. Hay una ley de preparación para conocer mejor al Señor. Hay una ley de preparación para prepararnos para lo que viene delante. Estos discípulos del Señor que atravesaron por experiencias extraordinarias en cultos donde se echaba fuera demonios, donde vieron los panes y los peces multiplicarse, que vieron a tormentas embravecidas no romper ni partir la barca, luego estuvieron preparados para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Significa que las dificultades, los problemas, las aflicciones, todo lo que pasamos, lo que hace es que pone un excelente y mayor peso de gloria sobre nosotros, que nos hace depender más de la fidelidad, de la fuerza del Señor, y nos hace nosotros quitar la confianza en nosotros y ponerla en el Señor, Rey de gloria. Gloria a Dios. Quiera Dios que alguien pueda recibir esta palabra hoy. Que alguien pueda recibir esta palabra. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan dice, estas cosas os he escrito para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando nosotros miramos la palabra mundo tiene tres implicaciones. El cosmos o el planeta significa el sistema o conjunto de filosofías o ideas o el conjunto de instituciones que de alguna manera están opuestas al plan perfecto de Dios para nuestras vidas, y el conjunto de personas, en tercer lugar, que habitan sobre la faz de la tierra. Sea que enfrentemos dificultades por medio de asuntos de la naturaleza, o porque la gente nos haga la contra, o porque el sistema político o el sistema filosófico del mundo esté en nuestra contra, el Señor nos preparó por adelantado para que nosotros no nos turbemos, sino que tengamos paz y estemos confiados que vamos a vencer cualquiera que sea la dificultad o la tribulación que nosotros enfrentemos. ¿Dice amén? Cada uno tiene pequeñas tormentas que va a enfrentar, y lo más tonto que cualquier creyente puede pensar es que el mundo va a estar a favor de él, o que le van a entregar la llave de la ciudad por algún logro que usted hizo para Dios. Eso es tonto. Y cuando alguno recibe honra de este mundo, tiene que andar temblando más que cualquier otra gente. Más que cualquier otra gente. Porque no vaya a ser que recibió su recompensa aquí, en los cielos no tenga nada. Entonces, el mundo nunca va a estar a nuestro favor. El Señor lo dijo aquí. Y el que piensa que todo le va a salir bien se equivoca. Tendremos que pasar por pequeñas tormentas. Vientos contrarios vendrán de vez en cuando, no sin que la voluntad de Dios lo permita, para nuestro propio bien o para nuestra salvación o para la salvación de nuestros hijos o para enseñarnos lecciones que luego nos prepararán para reales tormentas
Porque algunos pasan por pequeñas cosas y dejan al Señor, se olvidan del Señor, dejan de orar, dejan de congregar, dejan de ir a la palabra del Señor porque están pasando por pequeñas tribulaciones. Y algo que me hace notar, algo que llama mi atención aquí en este pasaje, es que los discípulos están atravesando el mar de Galilea o el llamado mar de Genesaret, que era un lago de aguas dulces alimentado por el río Jordán, que tenía una dimensión se dice que de 21 kilómetros de largo y unos 12 de ancho o 13 en algunas áreas. Y las tormentas eran algo común, o sea, vientos huracanados o de tipo de tormenta eran algo común en el lago de agua de este tipo, de lo que los discípulos están pasando. Y yo no sé si era una de esas tormentas, pero los discípulos eran pescadores que estaban acostumbrados a este tipo de cosas. Por alguna razón, esta tormenta era diferente que las demás que ellos habían experimentado. Entonces, de alguna manera los discípulos se están preguntando, ¿qué está pasando? En otro de los evangelios, yo no recuerdo si es en el evangelio de Juan, donde se dice que los discípulos habían avanzado solo un poquito después que el Señor vino a ellos en medio de la noche, y habían avanzado y pasado horas y horas y horas remando. En otras palabras, aquí vemos la ley de la fe y de la elección, donde se nos dice a nosotros que el Señor siempre vendrá a nuestra ayuda, como esa profecía en Isaías que dice: Dios mismo vendrá y te salvará, sin importar cuán oscura esté la noche, sin importar cuán difícil esté la situación, sin importar cuán imposible parezca el milagro. Dios ha puesto una ley de fe y de elección, que los que confían en Jehová van a vencer, van a prevalecer contra cualquier dificultad o cualquier tormenta. Si alguien lo cree, deme la mejor adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. En otras palabras, la ley de la fe y de la elección dice: Dios está allí aun cuando yo no lo siento. ¿Se goza por eso? Aun cuando parece que la oración no pasa del cielo raso, Dios está allí. Aun cuando las emociones te están diciendo lo contrario, Dios está allí. Aun cuando el dolor no se va, Dios está allí. Aun cuando la circunstancia tú no la ves cambiar, Dios está allí. Aun cuando parece que no vas a salir de esa dificultad, Dios está allí. Y el pasaje dice que los discípulos, después de pasar horas remando, no habían avanzado ni la mitad del lago, ni siquiera la mitad del lago. Y dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Dice de 3 a 6 de la mañana, según se contaban las vigilias culturalmente. Yo no recuerdo si esta es la parte romana o la parte judía, pero el asunto es que de 3 a 6 de la mañana el Señor, en la hora de más densas tinieblas, de más densa oscuridad, vino a ellos andando sobre el mar. En otras palabras, Jesús dejó a los discípulos primero pasar por todos los estados de ánimo. Por todos los estados de ánimo, para luego aparecérseles. Los dejó pasar por el optimismo, las cosas irán bien. Los dejó utilizar su esfuerzo humano a ver si, ¿verdad? Para que se dieran cuenta que no iban a depender de ellos en esta pequeña tormenta. Lo dejó pasar por la desesperación. Lo dejó pasar por el miedo a la muerte. Porque todo ese tipo de cosas, a veces en esas pequeñas tormentas, Dios nos deja pasar. No sé con cuál de mis hijos era que conversaba el otro día, y yo le decía que el creyente no puede ser un creyente que dependa de las emociones.
de lo que usted siente o de lo que usted está experimentando, porque entonces usted va a perder la fe en el camino. Usted dice, bueno, si siento que se me eriza la piel, entonces sé que Dios está recibiendo la oración, y si no, no oro. Si veo que Dios me responde al otro día lo que estoy peticionando, entonces sé que Dios es un Dios que obra, y si no, bueno, ya no pido más porque Él no me responde. No podemos depender de las emociones, tenemos que afianzarnos en el Señor y confiar en Él es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, yo pido y ya yo creí que el milagro fue hecho, que el milagro fue realizado. Me encanta esa anécdota que cuenta el evangelista Gigi Ávila, ya fallecido. Él dice que en una de sus campañas, en algunos lugares le tiraron muchas piedras, entre ellos Santo Domingo, que él amaba tanto. Las primeras campañas le tiraron cantidades de pedradas. Y él dice que y amaba Dominicana. Yo lo oí en diferentes lugares, aquí en Estados Unidos, en Dominicana, en Sudamérica, y donde quiera él no dejaba de mencionar Dominicana porque amaba Dominicana, porque allí empezó su ministerio. Y él dice, mientras estaba predicando, no sé si era en Dominicana o en Puerto Rico, le dieron una pedrada y le partieron la frente, predicando el evangelio. Entonces alguien gritó entre la multitud, dijo, hermano Gigi, se le cerró la herida. Paró la sangre, y él dijo, ahora es que tú lo crees, hace tiempo que yo lo creí. Y eso es lo que se llama tener fe. Cuando pides, ya lo creíste, ya es tu derecho, ya es tu propiedad, ya Dios lo ha hecho, aunque con tus ojos naturales no lo has visto. Gloria a Dios. Yo no sé qué pasa, pero yo sé que a la cuarta vigilia de la noche es cuando el poder de las tinieblas se está manifestando. Hay momentos en que el Señor hace así y mantiene, y te despierta a las 3 de la mañana. ¿Por qué te despierta a las 3 de la mañana? Y tú dices, ¿qué está pasando? Y es la hora de orar por la familia, es la hora de orar por los hijos, es la hora de orar por protección sobrenatural del Señor, porque es la hora de las tinieblas, cuando el diablo está planificando, cuando él todavía no ha puesto en detalles lo que está preparando en contra tuya el otro día. Ya Dios lo sabe por adelantado, porque Él tiene a sus ángeles a tu servicio. La mano poderosa de Dios está a tu disposición, y Él ha establecido una ley de que nosotros clamemos, supliquemos, oremos y no dependamos de nuestra propia fuerza ni de nuestro propio entendimiento. Entonces Él se levanta por nosotros para avergonzar al diablo, para mostrar su gloria, para mostrar su poder, para que nosotros dependamos de Él y no de nuestra propia fuerza. Alguien tiene que recibir esta palabra. Gloria a Dios. Y vemos que, y dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma. Y no dijeron así como yo lo digo. Y dice, dieron voces de miedo. ¿Alguien me puede dar una voz de miedo? A ver, alguien que sea, que no tenga vergüenza, ¿verdad? Que dejó que los burros se comieran la vergüenza. ¿Alguien me puede dar una voz de miedo? Ah, no, pero esa voz de miedo, no. Yo quisiera que ustedes vean los hombres cuando tienen miedo, cómo gritan. Una voz de miedo, dice, y dieron voces de miedo. Pasaron por todos los estados de ánimo, optimismo, esfuerzo, desesperación, y dieron voces de miedo. Todos los seres humanos reaccionamos de manera diferente al miedo. Hay unos creadores de una broma que está en las redes sociales que se llama Cuando yo estaba vivo. Y no sé cuánto han visto, pero ponen a un niño con una bata blanca,
Un niño pequeño que será 6, 7 años en medio de la noche en una cancha de fútbol o en una cancha de baloncesto, mirando agachado, solo, en la oscuridad. Y si es un adulto, usted, bueno, esquiva, sale huyendo, pero al ser un niño se acercan y le preguntan, niño, ¿qué haces aquí solo? Y el niño con los ojos, vio con ojeras maquilladas, mira a la persona y le dice, cuando yo estaba vivo, yo acostumbraba a venir a jugar aquí. Lo demás es historia. Algunos se desmayan, algunos gritan, especialmente los hombres. A algunos le fallan las piernas. Y es una situación fabricada, preparada. Todos reaccionamos de manera diferente. Algunos salen a correr como alma que lleva, no le voy a decir quién, que el Señor los reprenda. Pero imagínense los discípulos en una situación real, en medio de la cuarta vigilia de la noche, en la hora de más densa oscuridad. Hombres experimentados en la pesca, en el remo, que han habitualmente cruzado el mar de Galilea y saben que esa tormenta de esa noche no era algo común, había alguna fuerza de las tinieblas. Yo no sé si Dios dejó que las fuerzas naturales siguieran su curso y produjeran la tormenta, o había fuerzas de las tinieblas tratando de destruir la vida de los creyentes. Pero tengo la convicción que vivimos en un mundo atestado por el poder del diablo, del infierno y de las tinieblas, y los creyentes tenemos que prepararnos, entender que el miedo es una situación real, pero el miedo no te puede detener. El miedo lo que debe hacer es esperanzarte y fiarte en Jehová y decir, voy a pelear la buena batalla, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Y algo más, el creyente tiene que aprender a tener discernimiento. Discernimiento de cuando está experimentando un ataque de Satanás. Y saber que el miedo es algo ¿verdad que sí? Algo natural. Un ataque de Satanás. Son varias las ocasiones, como esa que les conté al principio, en lo que Dios nos dice, mira, algo va a pasar. Y pasa porque hay situaciones que tienen que ocurrir. O son pequeñas tormentas para enseñarnos algo, o Dios las permite por desobediencia o porque estamos lejos de Él, u otras veces son cosas que nosotros no comprendemos, pero que el amor de Dios está allí metido aún en eso. Y Dios lo permitió aquí a los discípulos. Y yo creo que estos pasajes y estas lecciones están escritas allí para enseñarnos a nosotros que en las pequeñas tormentas que pasamos son solo temporales. Son solo temporales. En otras palabras, van a pasar. Vamos a pasar. Vamos a salir victoriosos de ella. Ojalá que alguien reciba esta palabra hoy. Van a pasar, son temporales. El Señor habló y dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Van a pasar, es temporal. Y hay una palabra aquí que debo recalcar y es la palabra turbarse. Porque turbarse es entrar en un estado de confusión, de desorden, donde se pierden las fuerzas, donde se pierde el deseo de luchar, donde la desesperación toma el control y no nos deja a nosotros clamar
Y esto yo creo que él lo escribió para preparar a los discípulos por todo lo que pasarían. Y yo creo que esta es una palabra preventiva para prepararte por lo que pasarás y entender que tendremos que enfrentar pequeñas tormentas, pero allí Dios no nos dejará solo. Él nos sacará al otro lado. Él nos metió en la barca. Él nos puso donde estamos mientras estemos en su voluntad perfecta. Que alguien reciba la palabra en esta tarde. Siempre pasaremos por pequeñas tormentas. No lo dejes a Dios, porque atraviesas pequeñas tormentas. Porque el autor del Evangelio de Juan, escritor del libro de Apocalipsis, de las 3 cartas que llevan su nombre, unos pocos meses después que el Señor se le aparece resucitado, se levanta victorioso, le dice que ellos van a ser testigos a todas las naciones, ve a su hermano Jacobo, el mejor amigo del Señor, morir a espada. ¿Y qué haría muchos de nosotros? Es más, hasta un hijo que se nos descarría, algunos dejan al Señor. Imagínense si decapitan a tu hermano. Pedro, al que lo vemos caminando sobre las aguas, en la palabra de Cristo, muere también martirizado. El apóstol Pablo, que escribió 13 de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, muere decapitado por el emperador Nerón, el emperador romano. Ellos pasaron por verdaderas tormentas, pero de alguna manera nosotros, cuando pasamos por pequeñas tormentas como esta que los discípulos están experimentando, no entendemos que Dios quiere revelarnos algo diferente de cómo Él es. La ley de la revelación y de la profundidad. Dice, Jesús vino a ellos caminando sobre las aguas para que supieran que Él nunca nos deja ni nos abandona. Y dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, no se turben. Yo creo que esta es la palabra de Dios para nosotros. Tened ánimo, yo soy, no temáis. En otras palabras, Él es Dios y todas las leyes están sujetas a su control y su autoridad. En otras palabras, su soberanía no está sujeta a ninguna de sus leyes, porque la soberanía es que Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere, donde Él quiere. Y nosotros, como vasijas de barro, lo único que tenemos que decir es tu voluntad, tú diste, tú quitaste, sea tu nombre bendito. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos ayude. He oído a mucha gente decir, aquel es humilde, el otro es humilde, cuando todos deberíamos ser humildes. Siempre me gusta graficar cuando subo a un avión y miro hacia abajo y veo que somos más pequeños que una hormiga en un universo de miles de millones de galaxias. Y cuando el avión desciende, te acercas al mostrador y el que te atiende cree que es una gran cosa. O el que anda allí y vio y lleva la cartera Gucci, cree que es alguien. No sabe que Dios en un segundo
quita la mano y desaparecemos. El Señor le dice a sus hijos, tened ánimo, yo soy. Yo soy. La expresión griega traducida, yo soy, en este pasaje es el griego ego, eimi, significa yo existo. Y es el equivalente a la misma expresión que es utilizada en el pasaje en el que Dios le habla a Moisés en medio de la zarza y le dice, cuando te pregunte que quién te envió, diles que yo soy. En otras palabras, Jesús se reveló a los discípulos como el gran yo soy, como el Dios que tiene existencia ilimitada en sí mismo, el Dios que sujeta las leyes, el Dios que con la palabra de su poder manda las cosas que ocurran, el Dios que quita, el Dios que da, el Dios que interviene, el Dios que dice se terminó y el Dios que sabe socorrer a los que son humildes y quebrantado de espíritu. Yo soy a quien están sujetas todas las cosas. Yo soy. ¿Sabe una cosa, mis amados? No hay nada más poderoso que saber que tú estás dentro de la voluntad perfecta de Dios. Por eso te mantiene temblando, dependiendo del Señor. Y hay dos cosas con las que quiero cerrar esta palabra. Son la ley de la concentración y la ley de la adoración. Por eso yo le digo, el énfasis de este pasaje está puesto en la persona del Mesías, de Cristo, para que sepamos a quién adoramos. Aquí no venimos a hablarle Coca-Cola a la gente. Venimos a hablarle de que el Dios que usted sirve se reveló en su Hijo y que Jesucristo es Dios y que Él está vivo en la persona de su Espíritu Santo habitando en medio de su iglesia. Y Él ha dicho, donde están 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Alguien lo cree? La ley de la concentración. Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Y dice, y enseguida descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. Empezó a caminar. Pero mirando, dice que el fuerte viento tuvo miedo, se desenfocó, quitó el enfoque. Hay un salmo en el que David clama y David dice, Señor, que mis ojos estén fijos en ti. May my eyes be fixed in you. Me gusta esa traducción en inglés. Be fixed in you. Que mis ojos estén fijos en ti. Porque hay gente que vive escuchando voces confusas. Escúchenme. Y se desenfocan. Se salen de la iglesia. Se tiran de la barca. Empiezan a mirar los vientos. Me voy donde ocurre un milagro porque ahí no ocurre el milagro. Estás pasando por una pequeña tormenta, cabezón. Mantente con tus ojos fijos en Jesucristo. Tu socorro no viene del pastor, no viene del profeta, no viene del apóstol, no viene de ningún hombre. Tu socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Solo en fe y con los ojos fijos en Jesús podremos caminar sobre las aguas sin hundirnos.
La Biblia dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída. Oiga lo que dice. Alguien tiene que recibir esta palabra. Que hay gente desenfocada en cualquier cosa. Y adorando a aquel, adorando el otro. Usted vino a adorar hombre. Usted vino a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted anda buscando pastores perfectos y iglesia perfecta y gente perfecta, se lo va a llevar el diablo. Sí, porque ¿para qué le voy a...? No lo puedo dibujar. Tus ojos tienen que estar fijos en Jesús. Los que crecimos en la iglesia sabemos que si nuestros ojos no estuvieran fijos en Jesús, hoy no hubiésemos ni siquiera servido al Señor. Nuestros ojos tienen que estar fijos en Jesús. Póngase de pie, por favor. Gloria a Dios. Entonces, los que estaban en la barca vinieron, y me encanta esto, y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Una manga de cabezones. Porque oiga lo que dicen: verdaderamente eres hijo de Dios. No lo habían entendido todavía. Hasta que el Señor no se levantó de entre los muertos, ellos le adoraron, pero le adoraron como tú eres hijo de Dios en cierto rango. Todavía no recibieron la revelación. Así hay gente que después de un montón de años de recibir la palabra, salen que son budistas, que se volvieron a la antigua vida que tenían, que aquello, después de montones de años, no entienden que servimos al gran yo soy, que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, que Jesucristo es Dios, no es un ángel, no es un hombre, no es un profeta, es Dios. Gloria a Dios. Y que Él dijo: yo no les dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Espíritu de Dios viene sobre el creyente cuando el creyente rompe con el pecado, se entrega al Señor y le dice: a partir de ahora le doy permiso al Señor a ser el dueño y Señor de mi vida. Y Él dice: Él nos da su Espíritu y lo pone en nosotros para que se produzca el milagro de la nueva vida. Si alguien está aquí y no ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, quiero invitarle a hacer una oración conmigo, a abrir su corazón, a darle permiso al Señor para entrar a su corazón, para hacerle una nueva criatura. La Biblia dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y hay una promesa paralela por allí que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa paralela para aquellos que abrigan la fe, que oran sobre esa promesa, que se consagran, que piden por su familia. Y la mano del Señor promete obrar. Si usted está aquí y no ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador, le invito a orar y a hacer esta oración conmigo. Repita, por favor: Dios y Padre Celestial, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy pecador y hoy creo
que Jesucristo murió en mi lugar. Yo merecía morir eternamente por mis delitos y pecados, pero Jesús murió por mí. Yo creo que Jesucristo es el Señor de mi vida, y en este día lo confieso como mi único y suficiente Salvador. Creo que Él murió, fue sepultado y resucitó de los muertos al tercer día para darme vida eterna en los cielos y una vida abundante en esta tierra. Yo recibo por la fe el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús. Te pido, Padre, que pongas mi nombre en el libro de la vida eterna. Amén y amén.